Que Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos encontramos en nuestro canal a la luz de su palabra. A continuación estaremos compartiendo el capítulo 3 del libro de Jonás y le estaremos dando lectura desde el verso 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dice que vino por segunda vez, ya que en el capítulo 1, como lo hemos leído y estudiado anteriormente, la palabra de Dios vino en ese momento al profeta Jonás, donde pudimos presenciar, ¿cierto?, el rechazo del profeta a la voz de Dios. Pero en este pasaje del capítulo 3 veremos un contraste muy distinto, ya que esta vez viene la palabra de Dios por segunda vez sobre el profeta Jonás, y como dice el verso 2, le dice nuevamente: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. El verso 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Podemos ver acá la diferencia de la actitud de Jonás. En esta ocasión, él se levanta y va a Nínive conforme a la palabra del Señor. Luego dice: Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Un mensaje de advertencia, de juicio, muy directo. Y ese era el mensaje que Dios le había entregado al profeta Jonás para compartir a esta nación, a esta ciudad de Nínive. Luego el verso 5 dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Mire qué maravilloso. Creyeron en Dios, es decir, creyeron al anuncio, al mensaje que era predicado por el profeta Jonás. Y al creer hay una reacción. Acá vemos que claramente dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Vemos claramente que la palabra produjo un resultado. No fue solamente contristarse de corazón y luego olvidarse de la advertencia, sino que ellos hacen una acción: vestirse de cilicio, que en aquella época representaba una señal externa de dolor, de humillación, de sufrimiento. Vestirse de cilicio, amados hermanos, era una humillación pública, un duelo por el pecado, una renuncia al orgullo y una muestra también evidente de su necesidad espiritual. Entonces podemos ver que el mensaje de Jonás trae una buena aceptación. Es aceptado por los habitantes de Nínive. No solamente se visten de cilicio, sino que el texto también dice que hicieron ayuno. Esto también representaba algo para ellos. No era algo por hacer, sino que significaba detener su vida, es decir, pararse en el camino, reflexionar. Y allí ellos, a través de esta acción del ayuno, se detenían sus vidas cotidianas para comenzar a buscar a Dios.
Y allí esto también representa reconocer su incapacidad, alimentar su vida espiritual y de alguna manera debilitar su vida material, su vida, ¿cierto?, carnal, para darle más fortaleza a su vida espiritual. Entonces vemos que el mensaje que lleva Jonás a el lugar de Nínive trae una bendición, porque estas personas lo reciben y se arrepienten de su condición, logran recapacitar, logran detenerse en el camino y reflexionar. A pesar que este era un pueblo gentil, eso debemos considerarlo, que eran un pueblo que no tenía pacto con Dios, pero aún así ellos se humillaron de corazón, reconocieron su pecado, ellos imploraron el perdón de Dios y renunciaron de alguna manera a sus actitudes, porque como decía el pasaje del capítulo 1, que el mensaje que Dios le había demandado a Jonás para Nínive era por un motivo, y ese motivo era que la maldad de ellos había llegado hasta la presencia de Dios. Y efectivamente, amados hermanos, es una gran verdad lo que vemos allí en ese detalle que Dios menciona en este libro, porque la maldad de ellos ha llegado hasta mi presencia. Y realmente los asirios eran considerados personas muy perversas, personas sangrientas. Nahum hace unos comentarios bien detallados acerca de los asirios y directamente a Nínive. Y en el capítulo 3, verso 1 del libro de Nahum, le llama ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, violencia. O sea, hace 3 acusaciones a esta nación. Dice que es sanguinaria, llena de mentira y violencia. Imagínense, estos eran los asirios, esta ciudad de Nínive. Eran sanguinarios, mentirosos, violentos. Y también tiene otra referencia. Bueno, el contexto histórico también nos puede dar algunas sugerencias con respecto a esto. Menciona que a sus enemigos ellos le quitaban la piel cuando estaban vivos, amontonaban sus cabezas también, y eso lo mencionamos en la sección anterior. Y eso, todas estas prácticas que hacían los asirios era para atemorizar a sus adversarios. Le arrancaban los brazos, las piernas en público. Entonces se daba a conocer toda la maldad de estas personas, y por ese motivo eran considerados como personas sanguinarias. Nahum también dice en el capítulo 3, verso 3, multitud de muertos, cadáveres sin fin tropiezan por los cadáveres. Entonces, mis hermanos, lo mencionamos anteriormente, hay fósiles que demuestran este tipo de actitud de estas personas, y era todo con un propósito, causar terror hacia sus adversarios, y es precisamente lo que lograban hacer con todas estas
actitudes, con todas estas prácticas que ellos hacían. También aún hace una referencia en el capítulo 2, verso 11 y 12, describe a Siria como una cueva de leones, pero no en un sentido positivo, sino más bien aludiendo a que estaban llenos de rapiña sus cavernas. Significa que este imperio era un imperio depravador, que se alimentaba de la desgracia de otros, que robaba para enriquecer a su élite y que enseñaba a sus hijos a ser crueles como ellos. Y esto es una gran verdad, amados hermanos. Y eso es lo que provocaba a Jonás el rechazo de predicar un mensaje de salvación, de arrepentimiento a este tipo de personas. Porque para Jonás ellos no merecían la bondad de Dios. Y aquí Dios nos va a mostrar en este capítulo que a pesar de la maldad del hombre, a pesar de la crueldad del hombre, Él tiene bondad y misericordia para todos. Acá también vamos a presenciar un contraste muy significativo entre la actitud de Nínive y la actitud de Israel. Dice en el verso 6, dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Entonces acabamos de ver la actitud que tiene este pueblo pagano, gentil, conocido como hombres violentos, sangrientos, sanguinarios, pero aquí vemos una actitud de humillación, de humildad hacia Dios, como lo mencionamos en el verso 5. Dice: entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios, y cierto, allí presentaron ayuno, se vistieron de cilicio, pero no solamente la ciudad, no solamente los habitantes, sino que también lo hizo el rey. Y eso es lo que nos dice aquí el verso 6. Dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive. Pero aquí está siendo específico, está hablando de Nínive, no de la nación de los asirios completamente, sino al rey de Nínive. Se levantó de su trono. Esta acción, levantarse de su trono, era una acción muy relevante. Quiere decir que él desocupa ese lugar de honra para darle lugar a alguien que está más arriba de él, que está sobre él. Eso es lo que hace el rey. Se levanta de su trono, porque luego dice que se despojó de su manto. Y no solo eso, sino dice que cubrió de cilicio, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, vemos cómo este rey se humilla de una manera impresionante delante de su pueblo y también delante de Dios. Vemos como él, así como el pueblo, muestran una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento, levantándose de su silla, renunciando a su orgullo, a su autoridad. La silla del rey podría representar poder, autoridad, dignidad, estatus, seguridad, pero sin embargo él se levanta de su silla. El rey reconoce que existe un trono más alto que su trono y le da toda la autoridad a
a esta superioridad, a esta gloria mayor, a esta autoridad mayor, para que tomara el control de Nínive por completo, porque aquí vamos a ver que él también da un edicto que los animales y que nadie, ninguna persona pudiera tomar alimento, sino que él transmite a todo el pueblo que se humillaran, que consideraran el mensaje de Jonás para alcanzar misericordia, para ser librado de la destrucción. Él hace un acto de humillación pública delante de toda la ciudad, delante de todo el imperio. Y al despojarse de su vestido real, de su manto, claramente vemos que se está despojando, que está abandonando su gloria como hombre, como rey, con esa autoridad humana que él ha recibido. Y también dice que se cubrió de cilicio. Esto es una señal visible de arrepentimiento, de un cambio de actitud, de una reacción inmediata. Es realmente impresionante lo que nos relata aquí el libro de Jonás, cómo la nación, cómo cada uno de estas personas reacciona al mensaje de Jonás, creyendo en Dios inmediatamente, y luego de ellos tomar una actitud de humildad, de reverencia hacia Dios, de arrepentimiento, y no solamente ellos, sino también el rey lo hace de una manera muy clara, de una manera muy humilde. Claramente este pueblo se humilló, se arrepintió. También dice que se sentó sobre ceniza. Declarar, hacer esta acción de sentarse sobre ceniza, era reconocer su fragilidad, declarar su desesperación absoluta y admitir que tienen una gran necesidad de Dios, dándole el lugar absoluto a que Dios intervenga sobre sus vidas porque realmente lo necesitan. Qué maravilloso es lo que nos deja este pasaje, lo que podemos ver acá entre el verso 5 y el verso 6, lo que trae el mensaje de Jonás sobre esta ciudad. Y luego, ¿cierto? Vemos en el verso 7, dice: y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, o sea, todas las autoridades de Nínive, firman este decreto y lo comienzan a dar a conocer a toda la ciudad. Ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, o sea, nadie podía tomar ninguna clase de alimento. No dejen que pasten o beban agua. Imagínense, hasta los animales tuvieron que abstenerse de alimento. Esto representa una acción absoluta de manera general, global, así como no solamente personal, sino de manera general, de manera grupal, como nación. Y ellos fueron las personas que dieron a conocer este edicto como autoridad de la nación. Y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Ve, lo dice acá también el pasaje: y por labios del rey. Había una violencia que acusaba a esta nación.
la violencia que hay en sus manos. Ellos eran considerados como personas violentas, sangrientas. Y por ese motivo Dios dice que la maldad de ellos había llegado hasta su presencia. Eran hombres totalmente despiadados, pero se rindieron al mensaje de Dios. Creyeron a la palabra que Dios trajo a través de Jonás y se mostraron humildes, se mostraron temerosos, reverentes hacia la voz de Dios, haciendo acciones dignas de arrepentimiento. Y eso lo acabamos de ver, lo acabamos de leer y de comentar. El verso 9 dice: ¿quién sabe? Quizás si Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira. Esto me hace recordar lo que menciona el capitán a Jonás en el capítulo 1. Aquí cuando el capitán le dice en el verso 6: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Es algo similar a lo que nos encontramos acá en el verso 9. ¿Quién sabe quizás si Dios vuelva? Si Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Acá podemos ver claramente, amados hermanos, que Dios responde de una manera inmediata al arrepentimiento. Hay una reacción de parte de Dios al ver a un individuo arrepentido, a un individuo contrito, humillado, con una disposición de cambiar su vida, de cambiar su actitud para con Dios. A pesar que esta era una ciudad perversa, sangrienta, conocida por la maldad, por la sangre que derramaban sobre su oponente y hacían cosas horrendas con cada uno de ellos. A pesar de su maldad, a pesar que su maldad llegó a la presencia de Dios, al humillarse ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, Dios detiene su mano de castigo, su mano de ira, de juicio sobre ellos, al ver que se arrepintieron. Esa es la bondad de Dios. Eso es lo que podemos ver en estos pasajes, cómo Dios tiene misericordia, bondad, cómo se manifiesta la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón, al ver esta actitud de esta nación. Y por eso el tema central de este capítulo es el arrepentimiento. Vemos cómo Dios responde al arrepentimiento. Ese es el tema central de este capítulo. La respuesta de Dios al arrepentimiento, a pesar de la condición de esta ciudad, a pesar de su multitud de pecados, Dios responde de una manera inmediata, con el fin de socorrer, con el fin de librar, de darles una oportunidad para que se arrepintiesen de su mal camino.
Y vemos acá como ellos responden al mensaje. Vemos la importancia del mensaje de Dios, la importancia de pregonar, de predicar, de anunciar la palabra de Dios. Si Dios, a través de ese mensaje, transformó a estos hombres despiadados, a estos hombres sangrientos, temibles, podemos ver que la palabra de Dios es poderosa. Podemos ver que la palabra de Dios no tiene fronteras, no tiene barreras, ya que ellos se rindieron totalmente al mensaje de Jonás, provocando un cambio de actitud para con Dios, provocando un arrepentimiento, provocando un cambio en sus vidas, no solo de ellos, sino de toda la nación, de las autoridades, de las personas que tenían cierto grandes rangos en esta ciudad. Todos ellos se rinden de una manera plena, total, ante el mensaje, ante la presencia de Dios. Y como les decía anteriormente, cómo vemos un contraste aquí entre la actitud de estos capítulos hasta allá, hasta el verso 3, ya nos vienen mostrando un contraste muy interesante, porque también tiene mucho que ver con el contexto histórico del libro de Jonás y de lo que ocurría en aquella ocasión. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos la desobediencia de Jonás. Vemos cómo él responde con rebeldía, con arrogancia. No responde al llamado de Dios, sino que todo lo contrario, huye. Y luego persiste en esa soberbia, en esa desobediencia. Y vimos, cierto, cómo actuaron los gentiles, los que acompañaban a Jonás en aquella tripulación. Ellos fueron humildes, reconocieron el señorío, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, y le hicieron ofrendas. Ellos hicieron votos, hicieron promesa delante de Dios al ver que el Dios de Jonás era el único Dios verdadero, el único que había socorrido sus vidas, que le habría librado de la muerte. Y esa es el contraste que seguimos viendo en todos estos capítulos. Luego, en el capítulo 3 volvemos a ver esta actitud, ya que aunque vemos a un Jonás que está respondiendo, a un Jonás que está, cierto, ahora obedeciendo para llevar el mensaje, vemos que en el contexto histórico, y también tenemos algunos pasajes que avalan al contexto histórico, eso siempre debe ir de la mano. Nunca debemos descolgarnos de lo que dice la Biblia y de lo que nos entrega también el contexto histórico. Siempre va conectado al contexto histórico con lo que dice la Escritura. Por ejemplo, amados hermanos, Jonás profetiza en su ministerio sobre Israel, y él en esta palabra que profetiza a Israel da a conocer la prosperidad que vendría sobre este pueblo de Israel, ya que sus fronteras iban a ser recuperadas. Ellos se iban a crecer de manera territorial y también de manera económica.
Dios busca estos medios para buscar una reacción, un despertar de este pueblo de Israel, ya que habían pasado miserias, habían pasado situaciones complejas. Entonces Dios permite que en esta etapa del ministerio de Jonás ellos pudieran tener un cambio de vida, y trae prosperidad sobre esta nación de Israel, esperando quizás Dios que ellos cambiaran su manera de vivir, su manera de actuar para con Él. Pero vemos que no fue así, amados hermanos. Este pueblo siguió ignorando a Dios, siguió viviendo en rebeldía. Vamos a ver también allí cómo otros profetas denuncian el estado del pueblo de Israel. Su inmoralidad crecía día a día, y a la vez practicaban mucho la injusticia. A pesar que ellos crecieron de manera económica, social, solamente se beneficiaban unos pocos, y había mucha injusticia, sobre el pueblo. Entonces vemos la decadencia y la lejanía que tenía este pueblo para con Dios, una rebeldía absoluta, y esto iba en crecimiento. Pero no así. Vemos como Jonás se dirige a esta ciudad de paganos, a esta ciudad de hombres perversos, sangrientos, hombres a la vista de todas las naciones eran hombres totalmente inhumanos, que para Jonás mismo y quizás para todos los habitantes de Israel, ellos no merecían el perdón de Dios, ellos no merecían la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pero sin embargo vemos que a pesar de su condición, a pesar de su maldad, al oír el mensaje, ellos temen a Dios, se arrepienten y se rinden a Dios de todo su corazón. Y ese es un contraste que no podemos pasar por alto. A pesar que esta nación no tenía pacto con Dios, no tenía promesas, no habían tenido un llamado directo de parte de Dios. A pesar de todas esas cosas, vemos que, y a pesar que no conocían a Dios, vemos que ellos responden con humildad, con obediencia, y se rinden a Dios de una manera plena. No así el otro contraste. Israel tenía pactos, Israel había recibido ya la bondad de Dios, había sido socorrido por Dios, había una historia que siempre los mantuvo como un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo que conoció el poder de Dios, que vio la mano poderosa de Dios para liberarlos, para hacerlos libres, para sacarlos de la tierra de servidumbre. A pesar de todas aquellas cosas, del mensaje que Dios traía a través de los profetas, ellos seguían con una actitud totalmente arrogante, una actitud de indiferencia hacia Dios y hacia su voz,
porque Dios le hablaba a través de los profetas, pero ellos no reaccionaban ante la voz de Dios, ante las advertencias de Dios, y eso lo vamos a seguir observando durante el reinado de este rey Jeroboam II. Este rey es el rey más poderoso que tuvo la historia del reino del norte, pero aún así también vemos que tuvieron un tiempo de una crisis plena, total, de cercanía con Dios, una conducta espiritual muy baja, muy deplorable. No tuvieron una vida agradable ante los ojos de Dios, sino que espiritualmente ellos estaban en decadencia total. Así como también pasaron el mejor momento económico del pueblo de Israel, así también espiritualmente tuvieron la mayor decadencia. Y eso lo vamos a seguir viendo en los próximos profetas que profetizan sobre el pueblo de Israel. Y aquí vemos a Jonás mostrándonos todas estas verdades de la condición del pueblo de Israel y el contraste que hay en este pueblo, ¿cierto? En esta nación perversa, sangrienta, que nadie daba un peso por ellos, pero sin embargo ellos alcanzan la bondad de Dios, ellos alcanzan el amor de Dios, porque fueron humildes a su palabra, ellos fueron humildes a la voz de Dios, y Dios no se resiste. Dios muestra inmediatamente una actitud de amor, de bondad, de misericordia hacia cada uno de ellos. Y por eso es motivo Dios decide no destruir esta nación, les da una oportunidad. Y eso es lo que nos menciona el pasaje, del verso 10, cuando Dios vio sus acciones, dice, que se habían apartado de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué maravilloso, hermanos. Aquí vemos cómo se manifiesta la misericordia de Dios, el perdón de Dios para aún el más perverso, para la persona más despiadada, para la persona más lejana de Dios, una persona que quizás podríamos decir que hay una persona que muchos podrían decir que no tiene oportunidad de cambio, no hay nada bueno en él, y ni siquiera se podían imaginar un cambio en su vida, pero para Dios no hay nada imposible. El mensaje de Dios corre con un propósito. Uno de ellos es anunciar lo que anunció Jonás, porque trae juicio, trae castigo. El Evangelio trae castigo, trae juicio para todo aquel que lo desprecia, lo rechaza, pero también trae salvación para aquel que lo recibe. Por eso el Evangelio debe ser predicado.
Y por eso Dios dice en su palabra que su palabra debe ser predicada y no volverá vacía, dice, porque cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Y el propósito por el cual Dios la envió es para advertir destrucción, juicio, y también invitar a las personas que se arrepientan de su mal camino y se vuelvan, como lo dice acá el verso 10, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado del mal camino, o sea, hubo una acción de ellos, hubo un despertar en ellos, un cambio de actitud, hubo una, una, una transformación en sus vidas, hubo un cambio total, un cambio muy significativo. Ya ellos dejaron de hacer lo que hacían. Por eso dice, se apartaron, y que se habían apartado de su mal camino. Apartarse de su mal camino es apartarse de sus prácticas, de lo que hacían, de su manera de vivir. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Qué maravilloso, amados hermanos, como vemos esta actitud de Dios para con toda la humanidad. Por eso este libro nos señala de una manera clara la misericordia de Dios, la bondad de Dios y el llamado de salvación de una manera universal. No solamente para algunos, sino para todo el que cree. Si usted pone atención, lo que trajo la oportunidad de revertir el juicio fue el mensaje que anunció Jonás. Y cuando ellos creyeron a ese anuncio, a ese mensaje, allí hubo una oportunidad para esa ciudad de Nínive. Ellos, al creer en el mensaje, ellos tienen una actitud de humildad, de arrepentimiento hacia Dios, y Dios allí detiene su mano de ira, de castigo sobre ellos, y les brinda su misericordia, su bondad, para que ellos pudieran arrepentirse y cambiar su manera de vivir. Y como conclusión a todo lo antes dicho, vemos claramente, amados hermanos, que Dios al humilde lo va a observar. Aquel que se humilla, aquel que no resiste a su voz, Dios lo va a mirar, lo va a considerar. Como dice su palabra, porque miraré a aquel que es pobre y humilde, aquel que tiembla al oír mi palabra. Es lo que hicieron los habitantes de Nínive, y Dios no fue indiferente a ello, a pesar de su maldad, a pesar de su condición perversa y terrible que tenía cada uno de ellos. Dios tiene misericordia para con ellos de igual forma. Aplicaciones para nuestra vida de este capítulo. Podemos observar en este capítulo que la verdadera grandeza está en reconocer nuestra necesidad, así como lo hizo cierto Nínive y el rey y las autoridades de Nínive. A pesar que ellos, cierto, como autoridades máximas de aquella ciudad, ellos podrían haber sido indiferentes al mensaje de Jonás, pero a pesar de su jerarquía terrenal, ellos muestran una grandeza al reconocer su necesidad, al reconocer que realmente tenían una necesidad de Dios. Y allí mostraron humildad, mostraron reconocimiento hacia Dios.
a pesar de que ellos tenían cierto un grado de poder, un grado de autoridad, ellos se muestran humildes y le dan el lugar que corresponde al Dios de Jonás, que él se sentara en el trono. El rey salió del trono para decirle a Dios: siéntate en tu trono, porque te pertenecemos, tú eres el Dios, tú eres el ser de autoridad suprema acá, no yo. Y él se humilló al Dios de Jonás. Qué maravilloso, hermano, lo que nos enseña este capítulo. El arrepentimiento genuino comienza, ¿cierto?, de arriba, podríamos decirlo, de esta autoridad. Porque así como lo hicieron los habitantes, también lo hicieron ellos. Y es más, ellos fueron agentes de esta actitud, porque ellos hicieron un edicto, lo firmaron y lo dieron a conocer también para que la nación completa, hasta los animales, tuvieran una actitud reverente hacia Dios. La humildad conmueve a Dios, es lo que podemos ver en este capítulo. Dios es conmovido al ver a una persona humilde, y eso lo podemos ver en toda la Biblia, mis hermanos. Lo que provocó el cambio en Dios no fueron las palabras del rey, sino su corazón humillado. Porque muchas personas, cuando escuchan el Evangelio, algunos se sienten conmovidos y algunos incluso se quebrantan, pero de una manera externa, exterior, no de una manera plena, total, desde el corazón mismo, como lo hizo el rey. No fueron solo palabras, sino que él tuvo una actitud clara, así como cada habitante de Nínive. Pero también lo que podemos observar, amados hermanos, es que muchas veces los paganos responden de mejor manera que el pueblo que ha conocido a Dios, debido a la inmadurez, debido a una falta de devoción a Dios. Y eso lo hemos podido ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y es algo en lo que nosotros debemos reflexionar. Debemos ser luz para el mundo, debemos dar buen testimonio, debemos ser esa sal que menciona la palabra de Dios, que sazona, que marca una tendencia distinta, diferente, y eso debemos hacerlo. No solo puede quedar en palabras, sino que eso debe manifestarse en nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos frente a las demás personas. Y eso es algo que debemos considerar, hermano, como una aplicación personal hacia nuestras vidas. Y es lo que Jesús menciona también en el Evangelio de Mateo, Mateo 12:41, cuando dice que Nínive responde con más fe que Israel. Y realmente da a conocer todo lo que ya hemos podido observar en este capítulo, amados hermanos. Seguiremos en la próxima sesión con el capítulo 4 del libro de Jonás. Espero que haya sido un tiempo de bendición, amados hermanos. Que Dios les bendiga enormemente. Bendiciones.